Gracias, ¿qué tal? Oigan, pues un gusto volvernos a encontrar aquí en estos debates del diseño que viene. Como saben, ha sido una iniciativa del Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño que lanzamos el año pasado, justo en medio de la pandemia, viéndola como un punto de inflexión donde el mundo está cambiando rápidamente y tendríamos que la comunidad del diseño estar teniendo las reflexiones sobre eso, el diseño que viene, cuál serían esos nuevos horizontes, qué temas tendrían que estarnos preocupando y nuestra disciplina cómo podría evolucionar hacia el futuro. Así que han sido unos debates muy ricos y en esta ocasión tenemos 3 invitados fantásticos, muy queridos y muy cercanos en muchos sentidos, y pues tengo el placer de presentarlos el día de hoy. Está con nosotros Laura Mata. Ella es investigadora y diseñadora con una trayectoria larga de más de 15 años de experiencia. Actualmente es líder de investigación diseño, Lead Design Research and Design It, en Madrid, una agencia pues, global muy importante enfocada en la consultoría de diseño estratégico a nivel global para marcas, empresas, pues no solo en España, sino en todo el globo de muy diferentes sectores. Además, doctora en diseño por el Politécnico de Milán y con mucho orgullo también debo decir que Exatec, porque estudió diseño aquí en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey. Conectándose desde Madrid. Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Pues como bien dices, además, orgullosamente Exatec. Eso. Está con nosotros también Paolo Cardini, conectándose desde Italia, desde Venecia. Nos comentaba que andaba ahí cerca de la Bienal. Él es profesor asociado y director del programa de posgrado de diseño industrial en la Escuela de Diseño de Rhode Island, también una escuela con la que hemos tenido alguna colaboración y con muchos profesores y amigos queridos en medio. Ha tenido una larga trayectoria, pues tanto académica, desde el Instituto Europeo de Diseño en Turín, en la Virginia Commonwealth University en Qatar, además de una trayectoria pues también profesional desde el diseño de producto, la interacción, la comunicación integrada, la planificación estratégica y la investigación, desde luego, con una voz en muchas de las escuelas de diseño. Paolo, bienvenido. Muchas gracias, un placer de estar aquí con vosotros. Muchas gracias de la invitación, además. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. Y también con nosotros José de la O, él conectado desde México, diseñador, bueno, muy conocido en la comunidad aquí del Tecnológico de Monterrey, porque además es director del Departamento de Diseño en la región Ciudad de México. Ha tenido una trayectoria pues muy interesante en diferentes terrenos. Es fundador de su firma, ¿verdad?, propia, de la O Design Studio, miembro de Cooperativa Panorámica, fundador de la iniciativa cultural de diseño de Chair That Rocks, director creativo de su marca y coproductor del podcast Fuera de Contexto, perdón. Estudió en la Design Academy en Eindhoven y bueno, pues un gusto también que sea de las filas aquí como académico y profesor de casa. Bienvenido, José. Muchas gracias, Roberto. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias. No, bueno, pues comenzamos, si les parece. Estos diálogos, quizás solo comentar, se están transmitiendo en diferentes redes, así que tenemos un público amplio siguiéndonos no solo en México, sino algunos otros lugares y latitudes de América, yo diría, sobre todo se han sumado mucho y también de pronto también en España, por ejemplo. Vamos a tratar de tener el diálogo y para la audiencia comentar que dejaremos hacia el final unos 10 o 15 minutos para poder tener preguntas de la audiencia, porque la idea es que este es un diálogo abierto, así que les agradezco a los que están aquí en sesión Zoom, pueden usar el chat para colocarlas, y a los que están en las redes puedes hacérnoslas llegar directamente allí y las estaremos recopilando para hacia el final poderlas hacer a nuestros panelistas del día de hoy. Así que, pues bienvenidos todos, bienvenidos a este debate. Comenzamos, si les parece, a mí me gustaría comenzar por el hoy, que ha sido mucho la idea del diseño que viene. Estamos en una situación de cambio disruptivo, ¿no? El
probablemente una de estos detonados. La pandemia ha sido un detonador probablemente de muchas cosas que ya venían en camino, como la digitalización acelerada, como la globalización, ¿verdad? Hacer el mundo más plano, pero también nos ha hecho descubrir retos nuevos para la humanidad y ha puesto a la vista cosas que se han acentuado con esto, el cambio climático, por ejemplo. Entonces, y justo hace un rato en la mañana de México, donde estoy yo, teníamos una reunión que yo quería traer la colación con el grupo de universidades y de investigación de la Bienal Iberoamericana de Diseño, y me llamó mucho la atención que una de las conclusiones era que probablemente hoy, en este presente, en esta pandemia, en esta crisis, el diseño no ha tenido la incidencia, decían, que pudiera tener. Era como de un grupo así iberoamericano en esta reflexión de hoy. Hemos sido muy hábiles en ser capaces de insertar el diseño como una herramienta de innovación, por ejemplo, en las empresas, como una herramienta que genera bienestar, ¿verdad? Como un proceso, pero que ante la emergencia, ante una situación como la pandemia, probablemente no lo hemos tenido. Lo dejo como una primera reflexión de un grupo que justo en la mañana hablaba de ello, pero me gustaría escucharlos a ustedes. En el hoy, ¿qué tendría que estar haciendo el diseño, los diseñadores? ¿Qué debería estar en la mesa, en la discusión de nuestra comunidad? ¿Quién quiere comenzar? Yo, Roberto, si quieres, porque yo justo tenía una reflexión bastante alineada con eso, mira, bueno, no me sorprende que alguien más lo piense, o sea, yo de hecho lo estaba pensando, creo que es una reflexión que todos tuvimos cuando estábamos en lo más duro de la pandemia, confinados en nuestras casas, y se nos definía además trabajadores no esenciales. O sea, tú te quedas en tu casa, trabajas con tu computadora en tu casa porque eres un trabajador no esencial, ¿no? Y yo creo que eso es un baño de humildad para los diseñadores, ¿no? De decir, oye, aquí en esta circunstancia, un médico, una enfermera de una UCI, un cajero de un supermercado, realmente son las profesiones que están pues en las trincheras, ¿no? Y nosotros estamos en otro lado. Entonces, yo más bien lo que creo que ha pasado es que la pandemia lo que hizo es que nos cambió los constraints en los cuales nosotros nos movemos para diseñar. Entonces, de repente, como han cambiado las circunstancias, nos dimos cuenta de que el mundo estaba plagado de mal diseño, pero porque está pensado para una época en la que no existía el COVID. Entonces, ahora todo es peligroso, ¿no? Ir al cine, un restaurante, ahora de repente todos te ponen estos biombos transparentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado el diseño del entorno? Porque no son esos constraints, ese espacio de diseño que ha cambiado, pero nosotros no hemos cambiado mucho. Yo más bien creo que también como diseñadores no estamos exentos de lo que pasa a otras profesiones, y como otras nos tuvimos que adaptar a trabajar en remoto, a diseñar en remoto, a investigar en remoto, a facilitar un taller en remoto, cosas que pensábamos que era imposible hacer, ¿no? Antes de la pandemia. Y entonces en ese rediseñar nuestra actividad, nuestro modo de trabajo, nuestro modo de interactuar con clientes, nuestro modo de investigar con usuarios, pues creo que nosotros tuvimos una curva de aprendizaje como todo el mundo, ¿no? Y entonces, y bueno, y finalmente la pandemia se resuelve con ciencia y con políticas, y yo creo que muchos diseñadores pues no estamos ahí, pero no lo veo como algo malo. Vale, puedo Pablo, adelante. decir algo acá. Vale, dos cosas. Una, es verdad, Roberto, muchos de nosotros hemos tenido la pregunta ¿por qué? Había la era de los ingenieros, leading. Había la era de los arquitectos, leading. Y la era del diseñador no pasó. No llegamos a ese punto. Para mí hay una consideración que es importante que hacer y que está conectado también con lo que Laura decías al final. Lo que hacemos, lo que design tendría que hacer, lo que hace siempre es como un bottom-up. Siempre empezamos desde abajo, siempre tendríamos que estar en el medio de la gente, de la sociedad, ser muy cercano a lo que pasa en la parte baja y dar sugerencias
los sistemas, digamos. Y entonces, para mí, esta manera de pensar, en algún modo, nos dejó lejano del big picture o del manejar cosas desde arriba. Claro, no quiero decir que no hay diseñadores de sistemas que hacen eso, pero en general, como nuestra natura es trabajar con la gente, estar cerca de los problemas, de las experiencias. Y en alguna manera digo, sí, no sé, me gustaría ver más diseñadores allí arriba planeando máximos sistemas, pero yo digo también, no, los diseñadores tendrían que estar allí abajo y manejando realidad y cotidianidad cada día. Y otra cosa de lo que decía Laura es que yo no soy tan optimista, digamos, que yo he entendido los límites de mi profesión en la pandemia y no sé, no consigo ser súper positivo en el decir, no, vamos a reinventar nosotros, podemos hacerlo digital. No, a mí me faltó muchísimo trabajar cerca de la gente, cerca de la comunidad, cerca de las personas. Y es parte de lo que yo entiendo, parte de mi profesión. Y entonces, si estas condiciones no van a cambiar, yo voy a encontrar mucha dificultad porque es un principio fundamental de lo que veo diseño, de cortar la distancia y física y empática y muchas cosas no pueden pasar digitalmente. Pasan otras, pero muchas cosas que son parte de nuestra profesión ya no pasaron. Oye, interesante, Pablo. El diseño sirve para cortar distancias y vivimos una época de distanciamiento, ¿no? Entonces ahí hay una paradoja interesante. Además comentabas, Lau, sobre el baño de humildad. En algún foro también de esto salió la idea de, oye, bueno, tenemos primero que asumir que el diseño no ha redimido el mundo y este afán a veces hay que dimensionarlo, ¿verdad? Y entender cuál es nuestra contribución. Ni lo redimirá, o sea, ese era un discurso que si te pones a pensar, ya había la gente que tenía el complejo de Salvador Blanco y voy a llegar a salvar gente en países del tercer mundo porque soy diseñador y soy especial, o sea, ya había permeado ese discurso de diseño como salvador del mundo, pero creo que ahora es como, mira que no. Está muy claro, está muy claro. José, ¿quieres añadir algo? Tienes el micrófono cerrado, José. ¿Me escuchan ahora? Ya te escuchamos. Es que cada vez que es importante. Creo que ya. ¿Me escuchan otra vez? Te escuchamos, perfecto. Muy bien, perfecto. Funciona, Mis adelante. audífonos me juegan jugarretas. No, lo que iba a decir, Roberto, es pues justo esta como pregunta provocadora que nos haces de pues cuál fue la incidencia que tuvo el diseño. Yo creo que depende de uno quien le pregunte, ¿no? Algo de lo que yo creo que dice Laura y Paulo, ¿no? En el sentido de que somos trabajadores esenciales, por supuesto que no. O sea, yo creo que cuando sucede una crisis y tenemos que cambiar las prioridades en sobrevivencia, pues yo no voy a agarrarme un business model canvas para hacer claro que no. Yo necesito a alguien que esté en la trinchera y de que hagan que las cosas sucedan para la vida cotidiana. A mí me encanta una frase que me dice mucho un gran filósofo del diseño, como yo le digo, pero es, por cierto, Exatec, Miguel Melgarejo, con el que hago el podcast de Fuera de Contexto. Siempre que le hacen este tipo de preguntas, lo que él siempre responde es, al mundo no le hace falta más diseño o más diseñadores, le hace falta soluciones. Y nos duela o no, nuestra profesión sí resuelve problemas y tal vez resuelve problemas con un valor agregado, pero no somos los únicos que resuelven problemas. Los financieros resuelven problemas, los ingenieros resuelven problemas, un doctor resuelve problemas también muy importantes, un político también resuelve problemas importantes. Y yo siento que esta idea de que nosotros somos como esta ente como hasta medio Da Vinci, de que donde nos pongan vamos a hacer innovación, pues está un poquito, pues far-fetched, está un poquito exagerado. Eso no significa que no seamos importantes. Porque si nos damos cuenta, ¿dónde estuvo el diseño en la pandemia?
El diseño estuvo en las personas que diseñaron esta interfase, que permitan tener esta conversación. El diseño estuvo en la persona que hizo Miro o Miro o Miro, como mucha gente le dice, para que nosotros podamos no nada más tener clases, pero también hacer investigación centrada al usuario, por ejemplo, en distancia. Eso también se diseñó. Hay diseñadores también que se clavaron durísimo en hacer de manera muy rápida plataformas para que la gente pueda comprar el súper a distancia. Entonces, ese tipo de situaciones que son obviamente de la vida cotidiana, ahí es donde vive el diseño. Sí, sí es un poco extraño también de lo que dice Paulo, ¿no? ¿Dónde está este gran designer manager? ¿No? ¿Por qué no hay un CEO diseñador? Como tanto las personas de IDEO nos prometieron con sus libros hace 20 años, ¿no? De que vamos a estar ahí arriba y pues seguimos en la trinchera. Ahí vamos, ¿no? Pero al final del día, pues un diseñador no es un financiero. Estaba platicando con alguien de Drog, justo porque creo que lo primero que hice cuando me nombraron director de departamento regional, hablé con varias personas, entre ellas personas de Frog, y les decía, oye, ¿yo qué tengo que hacer para que tú contrates a los estudiantes? Me dijo, mira, de entrada, hazles entender que esta onda de diseño estratégico no es el diseño que se está enseñando en las universidades. Porque un diseñador estratégico es alguien que tal vez sabe cómo hacer una corrida financiera proyectada a 30 años, ¿no? Y mi reflexión es algo que yo también quiero poner en el currículo. Un diseñador ahora tiene que ser financiero, o le voy a dejar a un financiero que sea un financiero y un diseñador que tal vez entienda cuál es su lugar, ¿no? Entonces yo creo que también, y justo también otra charla muy interesante que tuve con Jorge Moreno, que aquí muchos de nosotros lo conocemos, y ha sido un poco como un gran eh, mentor, por así decirlo, siempre que tenemos dudas, pues vamos a él. Él algo que me decía es justo eso, de que nosotros tal vez como académicos, sobre todo cuando queremos enseñar a alumnos, cuando enseñamos el valor al diseño, espero no meterme problemas por lo que voy a decir, pero es un poco incómodo, es de veras hacerles entender que al mundo que se van que salen a enfrentarse, pues tal vez no son tan relevantes, especialmente en México, donde una industria no está contratando diseñadores para diseñar, porque en teoría ellos tienen a la secretaria que les hace su logo en Paint, ¿no? Entonces aquí es cuando nosotros nos ponemos a pensar que una institución que se dedica a estudiar el diseño y a compartir el valor del diseño a muchos niveles, sí está el nivel de los estudiantes, también está el nivel de nuestros profesores, donde también estamos ayudándolos con una plataforma que investiguen sobre el diseño, pero también hay que educar a la industria. Y esa educación no es una manera tradicional. Muchas personas en la industria se dieron cuenta que necesitaban el diseño o innovación cuando de repente ya no podían vender cosas, sus servicios o sus productos de manera presencial. A mí al estudio me marcaron muchísimas personas de, oye, quiero una marca para mañana porque yo tengo una fábrica de zapatos y ya no me están comprando y pues quiero hacer una marca y lo necesito ya. Y tú así como de, pues hay ahí como también una falta de entendimiento de ese tipo de procesos que generan valor que no suceden de la noche a la mañana. Entonces, pues son bastantes retos también pues que si hay incidencia o no, si fuimos relevantes o no en la pandemia, pues sí y no. Tal vez no donde los quisimos ver en los boards, pero sí donde debemos estar en la trinchera, en la cotidianidad, facilitando a las personas, ¿no? Gracias, José. Sí, y digo, y con esa, ya adelantabas un poco el tema de voltearnos a ver a nosotros mismos y qué aprendizajes, ¿no? Y a mí me gustaría con ello proponer sobre la reflexión disciplinar. Es decir, más allá de la incidencia, ¿verdad? Decíamos, oye, ya vivimos como estamos ocupando nuestro lugar en el mundo. La era del diseñador no llegó porque probablemente no era lo que debía suceder. Sin embargo, somos importantes y relevantes por nuestra particularidad de estar cerca de la gente, decía Paolo, ¿verdad? O de entender ciertas problemáticas. ¿Cuál sería esa reflexión entonces en torno a nuestra disciplina? Digo, una opinión personal es que somos una disciplina joven, ¿no? Somos muy jovencita comparado a otras y en ese sentido diría todavía
todavía estamos creciendo y llegó un punto hace un par de décadas donde además en ese crecimiento nos aceleramos y nos diversificamos. De ahí hemos aprendido muchísimo hacia dónde debiéramos de ir. Y además, si me permiten también sumar otra idea, en esta época precisamente de inflexión de la pandemia, por ejemplo, el Foro Económico Mundial dice, oye, tenemos una ventana chiquitita, ¿no? Bueno, lo dije muy en mexicano, perdón, una ventana pequeña, ¿no? Una ventana muy pequeña para repensarnos como sociedad, porque detrás de la pandemia hay otros retos muy, muy grandes, ¿no? Esto que le ha llamado el Foro Económico Mundial, el The Great Reset, ¿no? El Gran Reset. ¿Cuál sería esa reflexión hacia nosotros, hacia el diseño, hacia qué cosas debiéramos volver a valorar, retomar, fortalecer y qué cosas debiéramos también poner a la mesa que a lo mejor hemos dejado de lado? Si me permites, Roberto, pues yo creo que, bueno, como tú bien lo has dicho, ese cambio ya venía gestándose desde antes, ¿no? Hemos pasado de ser una profesión que diseñaba productos físicos, productos tangibles, a intangibles, a servicios, en nada. O sea, una profesión joven que además en los últimos 20 años ha tenido un viraje que no tiene nada que ver. O sea, la complejidad de los proyectos y de los problemas que tenemos delante, como tú bien lo apuntas, es inmensa. O sea, y eso rompe un montón de paradigmas del viejo diseño, ¿no? Del diseño de autor, del genio, que hacía sillas bonitas que salían en revistas, ¿no? Es que estamos, y me incluyo, ¿no? Entre esas personas que salimos de la universidad totalmente impreparados para el mundo que se nos presentaba adelante por la velocidad del cambio, ¿no? De ese paradigma de lo que es la industria, de lo que es el proyecto, de lo que es el rol de diseñador. Entonces, imagínense ahora mismo un diseñador que te ponen a diseñar un hospital, con todo lo que implica, el edificio, todos los procesos, todos los protocolos, todas las normativas, todos los espacios, todas las maquinarias, todas las diferentes condiciones, no sé, o sea, una complejidad que nos vuela la cabeza y que para la que no estamos preparados nadie. No existe ese conocimiento en una sola cabeza y la mayoría de los diseñadores pues no aprendimos el diseño pensado en esa escala de complejidad. Era una escala de complejidad mucho más bajita. Y yo todavía me río, pero, o sea, si yo te cuento las horas que yo pasé lijando foamy y haciendo maquetas de foamy cuando estaba en la universidad, y pienso, y perdón con mis profesores que a lo mejor están algunos conectados y me están viendo, pero qué pérdida de tiempo más grande, cuando había muchas cosas más importantes a las que prestarle atención. Y bueno, yo creo que ahí hay como un cambio que va desde la educación, pero y yo creo que, fíjate, una de las cosas que yo sí creo que el TEC hace bien y que no debe de perder, o en general la carrera del diseñador, las que están bien hechas, es enseñarte a aprender. Darte las herramientas para que aprendas, para que siempre estés actualizado, para que cambies. Pero bueno, sí, un cambio que tiene que, desde la educación, pero luego también del diseñador mismo, quitarte de la cabeza que ya te graduaste y ya dejaste de aprender. O sea, es que apenas has empezado. Bien, para mí, y hablando de pedagogía en general, de los principles de la profesión del diseño, puedo decir, claro, como Laura dijo, somos jóvenes, como dijiste tú, Roberto, pero también con un radio gigante ahora mismo, muchísimos. Muy pocas disciplinas se enlargaron tanto en diversidad o horizontalmente. Muchas disciplinas se desarrollaron verticalmente. El diseño en pocos años se desarrolló horizontalmente en una manera gigante. Y entonces ahora estamos enfrente a una decisión. Entonces, podemos formar generalistas que saben un poco de todo y que van a ser traductores y mediadores. Y entonces no son expertos de nada, pero saben hablar con todos y saben manejar un proyecto complejo. O
que no es una alternativa, pueden ser las dos, o especialistas. Entonces, en cada disciplina específica vamos a formar figuras que pueden interagir con los generalistas, así que tenemos una mirada muy completa. Y entonces, y eso para mí todavía no ha pasado, porque cuando intentamos de construir los diseñadores del futuro, siempre le vamos a dar todos los tools, pero al mismo tiempo vamos a pedirles, mira, tienes que ser un fantástico 3D modeler, tienes que ser un increíble graphic designer, tienes que hacerlo todo, es imposible, claramente. Y entonces, por eso, para mí, por ejemplo, para mí, principios de educación, es muy importante la libertad. Entre mis estudiantes, si veo dos estudiantes que salen de mi curso demasiados igualitos, hay un problema. Quiere decir que no somos estados capaces de valorizar la potencialidad del individuo, que es única. Y entonces eso es increíblemente importante porque el mundo afuera es tan flexible, cambia tan rápido, que la única cosa que es importante es que las personas son coherentes con su talento y lo utilizan en diferentes modos. Y la educación específicamente tiene que no producir clones, eso es lo más importante, pero intentar de tener muchos, bueno, principalmente buenos ciudadanos y gente con un sistema ético muy fuerte. Eso es lo más importante. Y además igual nos olvidamos un poco. Como decía Papanek, los diseñadores son malas personas. Hicimos muchos daños, de hecho, más daños que soluciones probablemente. Y entonces, construir un sistema ético de diseño otra vez y estar seguros que nuestros estudiantes y los jóvenes diseñadores piensan en manera ética siempre en relación de diversidad, en relación de sostenibilidad y en relación de sociedad, es la cosa más importante. Gracias, Paulo. Me hiciste recordar, recientemente leí este libro de Mike Monteiro, que decía, bueno, tenemos el mundo que hemos diseñado. By design. Sí, yeah. Sí, tenemos el mundo que hemos diseñado, así que todos los problemas que tenemos por ese mundo diseñado son nuestros. Luego aclara y dice, bueno, no precisamente por los diseñadores, ¿no? ¿Cuánto hay ahí en lo que no hemos participado? A lo mejor eso nos disculpa un poco. Sin embargo, tenemos la gran oportunidad de entrar ahí. José. Yo estoy un poquito, ya para que sea debate, yo estoy un poquito en desacuerdo con lo que dices, Laura, sobre que no estamos listos. Yo creo que si nosotros analizamos bien el proceso creativo de diseño, ¿no? Los famosísimos diamantes, ¿no? Como que es muy fácil explicarlo a través de estos como se abren, se cierran, etcétera, etcétera. El proceso es extremadamente similar a si yo voy a hacer un producto, un servicio o resolver un problema. Yo he tenido la gran fortuna de hacer muchos tipos de proyectos, ¿no? Desde hoy en la mañana tuve una junta con unas personas, tienen ahí un centro de desarrollo de innovación en Copenhague y querían conocer el estudio y le estaba platicando todo lo que hacemos. Me decían, oye, pero pues ¿cómo le haces para hacer tanta cosa? Y yo, pues, porque hago lo mismo en cierta manera, ¿no? Que si tienes como esta misma metodología de aprender, sintetizar, cuestionarte, prototipar a muchos niveles, es lo mismo que si voy a hacer un coche y que si voy a hacer una app o una una fila de un restaurante más eficiente, ¿no? Y sí estoy de acuerdo que hay problemas más complejos, ¿no? Diseñar un hospital pues puede ser como muy overwhelming, pero no estamos en los 80. También tenemos una gran cantidad de herramientas que luego se nos olvida que existen, ¿no? Que también nos permiten hacer más eficientes, a obtener conocimiento mucho más rápido. Entonces, y un poquito lo que decía Paulo también, que al final del día, cuando nosotros y también es un poco también lo que tú decías, Laura, que yo siento que va por ahí. Cuando nosotros, como educadores, les ayudamos a los alumnos a que aprender a aprender, ¿no?
pues suena espectacular y es algo muy, muy, muy padre en papel, pero también es un concepto bastante, o sea, ya en la práctica es algo aterrador, porque el aprender significa lidiar con incertidumbre y tomar decisiones. Hace una semana estaba viendo mis evaluaciones, lo que me escribían los alumnos, y me llamó la atención algo que decía un chico, que decía, este profesor, decía como algo negativo, este profesor te va a dejar hacer las cosas a tu criterio. Y yo me quedo así como de, pues sí, porque tú lo estás diseñando. Yo no te voy a decir qué hacer. Tú tienes que enfrentarte a tomar una decisión. Y si esa decisión es correcta, buenísimo. Y si es incorrecta, pues tú tienes también las herramientas de corregirlo de manera rápida y barata, que es lo que hacemos. Por eso, tal vez yo también te entiendo, Laura, con el tema de lijar espuma, que para mí se me hace una pérdida de tiempo y lo mismo. Pues en teoría, el lijar una espuma si es un prototipo, pues si yo me dedico 3 horas en lijar un prototipo, pues no es un prototipo, quién sabe qué sea, ¿no? Y en ese sentido, pues al final del día, yo creo que la clave está en el mindset, en la que nosotros cómo atacamos esto, ¿no? Y algo que dijo Pablo que me parece igual súper importante es que algo que es innegable y es el gran valor que las personas tienen es pues ellos mismos. Y es algo que tal vez yo no le voy a enseñar a alguien cómo ser esa misma persona, y sobre todo ahorita con toda esta situación que sucede con temas de género o falta de género, si lo podemos así. Pero yo creo que sí, una institución académica también tiene que ser una plataforma que le ayuda a las personas a la autoexpresión, porque eso es lo que van a tener al final. Eso va a ser su mayor herramienta para seguir adelante. Unas Puedo, cosas. pero Perdón, nada, Laura. bueno. Perdón, Sigue, Laura. Pablo, sigue, me pongo en la fila. Nada. Seguro, va, no hay problema. Sigue. Vale, como que, por cierto, no sé si me ven, porque yo estoy como viendo solo una pantalla negra, nada más los oigo. Te vemos y te Pero bueno, no, un escuchamos bien, poco, Lau. vale, perfecto. No, era un poco por la réplica a José, o sea, entonces creo que no me expliqué bien. O sea, cuando yo me refería a no estamos preparados, me pongo en los zapatos de mí misma en el ya remoto año 2004, cuando egresé de una carrera de diseño industrial que estaba pensada, como su nombre lo indica, para una era industrial, que ya no existía ni siquiera en ese entonces, ¿sabes? Y entonces, evidentemente que el proceso de diseño es el mismo, y evidentemente, vamos, en la consultora en la que trabajo hacemos proyectos extremadamente complejos y con muchísima incertidumbre, pero yo hablo un poco más desde el punto de vista del estudiante y del sistema educativo. O sea, de que cambia todo tan rápido que ninguna institución, y es normal, porque las instituciones son lentas, la burocracia es lenta. O sea, hay un libro muy bueno que es de los Toffler, Alvin Toffler y su mujer, que no recuerdo el nombre, los Toffler, que son unos futurólogos muy, muy buenos, y hay un libro de ellos, a ver si me vuelve el título, pero ellos hablaban del mundo como si fuera una autopista. Usaban la metáfora de la autopista, entonces decían, el problema del mundo en general es que las cosas avanzan a diferente velocidad. Por ejemplo, la sociedad siempre avanza más rápido, imaginemos un coche que va súper rápido, y un coche que va súper lento, que son las leyes. Entonces, ¿cuántas veces ha pasado, ¿no? Que la sociedad está mucho más adelante de lo que la legislación puede ir, porque es algo muy lento. Entonces, por su naturaleza misma, lo que implica diseñar un currículum educativo, que lo mandes a la Secretaría de Educación, que te lo aprueben, que tengas a los profesores, o sea, es que es un proceso muy lento. Y la realidad de la industria es que va mucho más rápido que el sistema educativo. De ahí venía más mi crítica. No porque el diseñador no pueda, porque podrá, pero alguien que hoy día se está planteando estudiar una carrera de diseño, del nombre que sea, tiene que tener eso en cuenta. Sí, eso, a ver, quería comentar en otra cosa, pero voy también a comentar en esto que justo deciste, porque es importante. Para mí es verdad, la industria va mucho más veloz que la educación tal vez, pero en realidad es verdad también que la educación no tendría que intentar de please the industry.
eso no vamos a formar estudiantes solo para que busquen trabajo. Vamos a formar ciudadanos para que utilicen el diseño en una manera que tiene sentido. Y entonces, industrias y educación, yo tengo miedo cuando le vamos a acercar demasiado, porque tienen dos diferentes objetivos totalmente. Y eso nos lleva también al problema de las metodologías. Lo que decía antes José de la metodología. Yo, en mis años, mi experiencia, me quedé un poco, ¿cómo se dice? Skeptical de las design methodologies en general. Y para mí es que siempre intentamos de seguir el sistema científico. Entonces, la replicabilidad universal, one size fits all. Todo eso es como, ok, tenemos que hacer una metodología porque podemos replicar la metodología millones de veces y podemos vender la solución a millones de personas. En realidad, para mí es una reflexión de la profesión del diseñador que tiene que cambiar. Hay un médico en cada comunidad, puedes tener un diseñador en cada comunidad, e igual esas soluciones no se pueden scale up. Las soluciones funcionan solo por esa pequeña comunidad. Y hay muchos diseñadores ahora. El problema es que todos estos diseñadores creen que pueden solucionarlo todo a una escala universal. Y eso no es correcto. Como José conoce bien la conferencia What Design Can Do. Esa es una pregunta muy buena, porque por demasiados años hemos pensado que el diseño puede solucionarlo todo, o puede ser involucrado en todo, o puede manejar todo tipos de problemas. No, para mí, y volviendo a lo que Laura decía antes, humildad desde el diseño es muy importante. What design can do? Porque hay cosas que no puede hacer el diseño, otras que puede. Y entonces eso tenemos que recordarlo. A mí me gustaría un poquito ampliar en la reflexión de Pablo sobre justo, que es algo que ahorita tú lo dijiste, Pablo, que me ha costado mucho trabajo articular, sobre todo en mi experiencia como académico, ¿no? Que tú como académico tienes que escribir papers y comprobar ese tipo de situaciones, donde, pues sí, la manera en que nosotros entendemos la academia y la investigación es a través justo utilizar el método científico donde quiero comprobar algo y lo quiero replicar. Pero y hace poquito tuve una reflexión donde, pues, en la práctica el diseño al final del día, pues, digo, para sobresimplificar, estamos entre la ingeniería y el arte, ¿no? Entonces, buscamos aspectos de la ingeniería para entender temas de feasibilidad, para que funcionen, para que se pueda producir, etcétera, etcétera. Pero tenemos también que buscar aspectos del arte para sensibilizar a las personas, para acercarnos a ellas emocionalmente. Y aquí una pregunta interesante, y no sé si me salga del script, pero creo que está padre, es, pues así como la investigación en el diseño, pues sí se enfoca tal vez un poco a etnografía, como hacia las ciencias sociales, o hacia la ingeniería, ¿no? Más hacia al tema científico. Pues ahorita hay como una tendencia muy interesante de territorios poscualitativos, donde también una investigación académica puede ser artística. Y que habla justo eso lo que tú mencionas, Pablo, que no necesariamente es buscar una réplica para que sea comprobable y replicable y escalable, sino porque el diseño al final del día, históricamente y antes que se llame diseño, no sucedía así, ¿no? Cuando un diseñador en la edad de piedra, pues agarraba un cantarito de una partecita y él diseñaba el suyo, no era industrial, ¿no? Entonces creo que sería interesante como, y no sé ustedes qué piensen sobre también, como que tal vez también es momento de nosotros, como que aquí todos somos académicos, los que estamos con la cámara prendida y apagada, pues también como explorar en cierta manera que no nada más la investigación tiene que ser científica, pero también sobre territorios un poquito más ambiguos, y pues saber qué resultados pueden salir. Gracias, José. Tocas el tema de la investigación y justo ayer salió un artículo donde, digamos, el presidente de la Comisión de Academias de Arte en Europa, precisamente, ponía eso en la mesa, él hablando de la trinchera del arte, ¿no? Diciendo, oye, el terreno de la investigación sigue siendo
no muy claro y además no muy apoyado para disciplinas que hacen una investigación de manera diferente a la del método científico que ha sido quien ha monopolizado, digamos, la estructura, ¿verdad? De espacios de publicación, de cómo se valida la ciencia, etcétera, etcétera. Que eso abre otra discusión enorme, ¿verdad? Quisiera yo recordar a la audiencia que estamos abiertos a preguntas para al final unos minutitos. Quizá yo de mi parte poner una última así provocación, ahora volteando, comenzamos con el hoy, ahora volteando hacia el futuro. ¿Cuáles serían en esa mirada larga, ¿no? Hacia que nos invita a tener la sostenibilidad, ¿verdad? Pensar en cómo descolonizamos, ¿no? El futuro de las siguientes generaciones, porque en el camino en el que vamos estamos creando ya paradigmas culturales y dificultades y problemas que les estamos heredando de manera importantísima, sobre todo hablando de la sostenibilidad. ¿Cuáles serían esas provocaciones y cómo el diseño podría fincar un mejor futuro? Digo, somos una disciplina que tiene la puesta vista siempre hacia el futuro. En algún, y quizá para poder añadir otra idea, en alguna de estas reflexiones de los debates pasados, decía recuerdo uno de los invitados, sí somos una disciplina que voltea hacia el futuro, pero el futuro cada vez se nos ha hecho más corto, ¿no? Y lo conecto con la idea de Paolo, donde decía que en esta complacencia hasta la velocidad de consumo de la industria, entonces, pues a veces estamos muy preocupados por la siguiente colección, el siguiente producto, y entonces ese futuro es de semanas o meses. La vista larga, ¿dónde queda o cómo se incorpora o qué pensamos sobre ello? ¿Puedo? Ya cogimos ese orden, ¿verdad? Laura, adelante, sí, por favor. Sí, pero perdón, es que además como no los veo, estoy a ciegas, de verdad, no Adelante, no adelante, veo a muy bien. nadie, entonces, no, nada, volviendo un poco al tema ese, ¿no? Voy a empezar con el tema de complacencia hacia la industria, que se me quedó un poco ahí atorado. Yo no creo que haya que complacer a la industria en un sentido de, ay, pues ahora todas las empresas quieren que los diseñadores sepan usar Figma y ahí vamos todos corriendo a hacernos una formación de Figma. O sea, ya vimos que los softwares cambian cada 3 días y no tiene ningún sentido enfocar una formación en algo así, sino que realmente el core del diseño, que es, y valga la redundancia, saber diseñar, que a ti te den un papel y un lápiz y sepas diseñar. Pues es increíble, pero hay gente que no lo sabe, que cree que es rellenar un canvas, que cree que es rellenar post-its. Y esto te lo digo de experiencia real, que hay gente que me ha dicho, no, es que yo rellené mi canvas y ahí está mi diseño. Pues no. Bueno. Y entonces, dicho esto, que yo creo que hay que reforzar esos cimientos, ¿sabes? Creo que la materialidad o lo que diseñemos va a seguir variando, va a seguir cambiando de forma. La intangibilidad, la complejidad no van a ser más que aumentar, pero creo que la habilidad core de saber diseñar, de saber resolver ese problema, es esa forma mentis que tienes que tener como diseñador, eso tiene que permanecer, no importa lo que diseñes. ¿Qué viene más adelante? Hablabas de sostenibilidad y yo quiero creer que para que la sostenibilidad pase, y esto es un poco ya también de provocación, tiene que morir el diseño centrado en el usuario. Porque el diseño centrado en el usuario ha funcionado muchísimo, funciona muy bien. Es verdad que el mundo estaba lleno de cosas inutilizables, pero tiene una falla mortal que es que solo se enfoca en complacer a un individuo. Y por ahí vi un artículo muy bueno que, a ver si lo pesco, perdón que tengo muy mala memoria, pero hablaban de cómo al poner tú el foco en complacer a un individuo que has definido como usuario, pierdes de vista el sistema, cómo estás afectando a otros usuarios o personas o ambientes, incluso animales, que son parte de ese sistema. Y ponían un ejemplo de las aplicaciones de delivery, ¿no? Pues está todo diseñado para que la persona que va a consumir o el consumidor de la comida, la persona que pide la comida tenga una experiencia maravillosa. Pero nadie está pensando en los riders, ¿no? Las personas
que tienen una precariedad laboral, que pueden sufrir accidentes, pues esas personas como que no son unos usuarios tan deseables porque no son consumidores, ¿sabes? Entonces, ahí en ese ejemplo ya se ve las grietas del paradigma del sistema del diseño centrado en el usuario. Creo que se va a expandir y va a ser mucho más sistémico, más enfocado en sostenibilidad que en complacer a a un individuo. En alguno de los debates salió este tema y me recordaba, digo, perdón, Paolo, te cedo ahora la palabra, y decían, oye, ¿por qué no migramos de diseño centrado en el usuario a diseño centrado en la vida, de diseño centrado en el planeta, diseño centrado en la comunidad, en todo caso, y entendiendo una comunidad no como de personas, ¿no? Sino que la comunidad es este ecosistema en el que habitamos, Paolo. Claro, para mí un elemento muy importante, hablando del futuro del diseño, es que tendría que ir hacia, yo trabajo en ese tema desde hace mucho tiempo, hypercontextual, hipercontextual, en el sentido que tiene que ser, refer a un contexto muy bien definido. Es muy peligroso, es claro, es la tradición del diseño, ¿no? Ir hacia la universalidad, ir hacia la replicabilidad, como decía antes. A mí me da miedo cuando nos escalamos proyectos a nivel global, porque así se van a crear desbalances y no se puede controlar las implicaciones y consecuencias. En realidad, un diseño que se queda contextual es mucho más controlable, digamos. Y una cosa muy fundamental para mí es, hacia el futuro del diseño, es la identidad. Y entonces, en el hypercontextual hay una awareness, una consapevolez de la identidad que tiene que ser muy fuerte. Y claro, tendríamos que ver un futuro que es hecho de una multitud de identidad de diseño. Hasta ahora hemos tenido culturas dominantes que han empujado metodologías estéticas y temáticas también. Lo que espero que va a pasar es tener un archive de muchas identidades de diseño. Y creo que está pasando, pero es muy difícil. Y esas culturas, yo trabajo en Estados Unidos, soy europeo, entonces tengo mucha conciencia de las culturas dominantes del diseño y de los problemas que han creado a nivel de percepción de universalidad. Y entonces lo que yo espero el diseño se va en el futuro es hacia muchas más identidades presentes en el Design World Bank, digamos. Y a mí me gustaría agregar, bueno, dos observaciones, también junto a lo que dijo Laura y Paolo, y tratando de contestar, ¿no? Esta pregunta tan difícil de, ¿y ahora qué sigue con el diseño? Y que a mí me gustaría contestarla desde el punto de vista, pues, un poco del rol que me tocó hoy en esta plática, que es también, o bueno, que yo que escojo, que es pues, el educador. Al final del día nosotros vamos a formar a los educadores a los diseñadores del futuro. Y pues yo creo que ahorita la conversación global es justo lo que está diciendo Laura, ¿no? Y un poquito lo que tú decías, Roberto, sobre apenas nos estamos dando cuenta que ya no podemos estar en un modelo antropocéntrico y qué daño hicimos a nuestra casa por enfocarnos a nosotros mismos, ¿no? Hasta lo decimos en nuestra vida cotidiana. Ay, es que él es muy humano. Pues, si nos damos cuenta, lo humano es terrible, ¿no? Entonces creo que esa es la conversación que está hoy. Eso no es una conversación a futuro, es una conversación actual. Y quiero tomar una analogía, bueno, bueno, sí, hay una analogía que me gustó mucho, ¿no? Que utilizaste, Laura, sobre el highway. Y yo creo que más que si este highway donde hay varios carriles y entonces está no sé, porque está Paolo, el Ferrari que puede ir a 300 en línea recta y pues, tal vez nosotros somos un Volkswagen, un bochito, un Volkswagen Beetle que pues, tiene que ir en el carril pues, porque es donde le toca. Y yo creo que también es algo que hay que aceptar, que no vamos manejando un Ferrari,
sino que vamos a nuestro ritmo. Y ese ritmo, pues sí, tal vez sería un poco irreal en pretender que tenemos que estar en las mismas conversaciones globales, ¿no? Sino que sí podemos escucharlas y entender y tratar de entenderlas, pero también ajustarlas a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro carril, que vamos tal vez si le metemos unos 80 kilómetros por hora, ¿no? Y en ese sentido, un poco lo que Pablo dice, ¿no? De que, claro, o sea, entonces, justo así como apenas nos estamos dando cuenta de este rollo post-antropocentrista, también nos estamos dando cuenta de, pues, el daño de las culturas dominantes. Y estamos viendo una etapa de que también estamos descubriéndonos a nosotros mismos. Cuando yo estudiaba, igual ahí por el Pleistoceno, era común decir, ay, es que yo quiero hacer cosas bien minimal, bien escandinavas, ¿no? Y eso era el buen gusto. Y eso era el buen diseño. Y entonces, y tratar de romper ese tipo de pensamiento fue porque hicimos Robocumbia, por ejemplo, donde retamos cómo se tiene que ver la tecnología, ¿no? Que a mí me encanta cuando Paulo dice el white shiny plastic, ¿no? La primera vez que escuché a Paulo decir eso, se me tatúa en el corazón, y es algo que a mí me ha inspirado mucho también a redescubrirme yo como mexicano, haciendo diseño y enseñando diseño. Entonces, creo que estamos en un momento muy interesante donde, pues, y regresando a lo que decía Laura, hay que entender esos constraints y aceptar esos constraints, esas limitantes, aceptar el carril que nos tocó, que tal vez vamos a llegar un poquito después, pero vamos a poder disfrutar del panorama porque vamos más despacito. Y ¿no? para mí es muy importante, no es llegar antes o después, no es... ayer en la revisión de los proyectos de los estudiantes, un estudiante dijo, yo voy a diseñar esto para los países underdeveloped. No, decimos, ¿qué estás diciendo? Esa es una... te estás muy equivocando o lo que dices es muy grave. Porque tenemos que pensar que hay diferentes identidades. No es velocidad diferentes o ser atrás o ser adelante. Es tener identidad únicas. Y eso es extremadamente importante en el diseño, porque si no sigues esa idea de identidad única, sigues con frustraciones, con problemas de culturas aparentemente dominantes y otras culturas pasivas. No, en realidad no es llegar antes, es hacer otro viaje directamente. Y eso es lo más importante que los estudiantes tienen que aprender. Es que yo digo, por ejemplo, para la tecnología, yo digo siempre, tenemos que ir hacia un cultural determinism, un determinismo cultural, no un determinismo tecnológico. Y entonces necesitamos la tecnología que sea la sociedad y sus necesidades y sus gustos y estéticas y todo, y no viceversa. No tenemos que drop technology en sociedad que va a cambiar la sociedad misma. Eso es muy importante. Gracias, creo que cerramos de manera así espectacular, empieza a activarse en las redes, veíamos muchísimo movimiento y también aquí en el chat. Yo quisiera añadir a la analogía de la velocidad que coincido en que no es precisamente más velocidad la solución, digo, desde hace muchos años este documento de Limits of Growth, ¿no? Los límites del crecimiento que precisamente el Club de Roma nos ponía en alerta que no era el crecimiento infinito la solución, porque al final no iba a haber planeta ni sociedad que lo sostenga, y creo que la velocidad se ha asociado siempre con mejor, entonces quizá toca ir más lento, ¿no? Quizá toca ir más lento como sociedad, como industria y hasta como diseño, me parece. Esa gran frase de mariachi de no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Exacto. ¿Cómo es? Exacto, la canción. Sí, la tradición popular. Sí. Buenísimo. La vamos a acuñar aquí para el debate. Además, digo, el debate y esta plataforma tiene que ver con eso, con espacios para pensar lento, ¿no? Para reflexionar, que probablemente el nivel de cambio que traemos, decía Laura, es vertiginoso y va delante de nosotros siempre. Así que
necesitamos ponerle ese espacio como de manera muy importante. Oiga, muchísimas, se nos acaba el tiempo. Hay muchas preguntas, inquietudes, yo tengo muchísimas, pero quisiera dejarle la voz a la audiencia y para eso nos ayuda Claudia, que está aquí con nosotros. Aprovecho para agradecerle a Claudia, que es la organizadora de toda esta logística, junto con Alejandro y conexiones y demás. Clau, si nos puedes pasar un par de preguntas, por favor. Pues justo se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente tenemos por acá una de las redes que dice, se relaciona con los retos de la industria en balancear entre la agenda de consumo y la sostenibilidad. ¿Quiere alguna a añadir sobre esa idea? Entonces, me imagino la pregunta es cómo balancear una agenda, creo que se conecta con eso que hablábamos, ¿verdad? ¿Cómo balancear una agenda de velocidad en el consumo con una agenda de sostenibilidad que a lo mejor requiere otro tipo Con educación. de consideraciones? Educación, dice José. Y no educación desde el consumidor, educación a todos los niveles, porque el que toma la decisión de decir, órale, bájale el precio, buscamos una maquila y para tener un profit, pues eso también es falta de educación. Sí, sí, también para mí y los diseñadores siempre van dar sugerencias hacia el estilo de vida, lo que la gente tendría que ver como lifestyle, ideal lifestyle. Entonces, también es muy importante comunicar o entender cómo hacerlo y de hecho no tengo soluciones, pero la idea de transmitir una calidad de vida que va a mucho más allá del sistema económico o del ser rico o the idea of luxury. Y entonces tenemos que repensar la idea de luxury lifestyle. Y eso es conectado con la idea de tiempo, con la idea de velocidad o de lentez, no sé cómo se dice. Sí, y entonces, lentitud. El sistema de valor que vamos a comunicar es extremadamente importante y nosotros diseñadores lo comunicamos a través de nuestros proyectos y lo comunicamos a través de la educación, como dijo José, claramente. Pero para mí es siempre, como el libro de Mike Montero, ¿no? Para mí siempre tienes no es verdad también que siempre tienes la posibilidad de decir que no. No es verdad. es un compromiso constante. Para mí es lo importante que no te olvidas cuál es el principio ético de tu trabajo y de tu vida en general. Y eso es muy importante porque muchas veces en tu vida vas a decir que sí en proyectos que ya sabes que no son justos, simplemente porque tienes que pay your bills, simplemente porque tienes que pagar la renta. Entonces no somos idealistas tan locos que dicen, vale, no, tienes que avoid the market in any case. Pero es súper importante que siempre te recuerdas tus valores éticos y cuál es la dirección correcta. Y igual puede pasar que el mercado en sí mismo va a entender tu visión y entonces puedes contribuir a esa dirección. Gracias, Paolo. Sí, esta idea de ser, los diseñadores somos gatekeepers, ¿verdad? De alguna manera, y podemos decir que no siempre, entiendo, es lo que nos dices, claro. Laura, sí, ibas a comentar. Claro, yo construyendo un poco sobre lo que acaba de decir Pablo, pues mi reflexión iba un poco más por allí. Y vuelvo un poco al tema, ¿no? Al hilo conductor de esto, que creo que vuelve a ser el tema de la humildad. Finalmente los diseñadores somos, como acaba de decir Pablo, un trabajador como cualquier otro que tiene que pagar su alquiler y llegar a final de mes. Y en ese contexto es muy difícil decir que no a cosas. Creo que la esfera de influencia del diseñador está en el proyecto y a lo mejor en decisiones de diseño que a ti te parecen pequeñas, pero que tienen un impacto muy grande. Cuando te toca diseñar, como es el caso nuestro en Design, tenemos clientes que son multinacionales inmensas y que cualquier cambio que tú hagas en un diseño, tú crees, bueno, estoy cambiando un botón de una aplicación o estoy cambiando algo pequeño,
no es pequeño, porque multiplícalo, imagínate el impacto que tienen esas corporaciones, tienen millones de clientes alrededor del mundo. Entonces, no es pequeño. Entonces, creo que a lo mejor, en vez de estar pensando en esta radicalidad y en tirar el paradigma, en tus decisiones de diseño cotidianas, ¿qué puedes hacer? Eso también tiene mucho impacto. Pero es muy tricky porque ahí entra también el tema de la moral. La moralidad de cada persona, de lo que para mí es sostenible o para el cliente lo son o no lo son. Entonces es un terreno muy espinoso, pero sí creo que tomar bien esas decisiones de diseño, porque eres consciente del impacto que tienen, eso lo tienes que tener siempre en cuenta. Muchísimas gracias, Laura. Tenemos más comentarios. Creo que temas como el diseño centrado en la naturaleza han llamado atención y preguntan sobre ello. Preguntan también sobre los retos en la academia. Me apena que desafortunadamente con estos debates fantásticos el tiempo, hablando de velocidad, el tiempo corre rapidísimo y se nos termina, pero los iremos sumando. Prometemos para los siguientes debates, estén pendientes de ellos. Yo quisiera cerrar agradeciendo muchísimo a Laura, a Paolo, a José por sumarse desde España, Italia, México en este diálogo, a todos los que estuvieron conectados, a nuestra facultad y algunos exalumnos que aquí vi como Osana, también conectada desde Europa. Y en las redes que mucha gente nos estuvo siguiendo. Agradecer a todos el que está participando en este diseño que viene, que como decíamos tiene el gran objetivo de ser darnos un espacio reflexivo para repensarnos en este mundo tan vertiginoso de cambio drástico, disruptivo, sobre todo en una disciplina que hoy concluíamos pues muy joven, que ha crecido muy horizontal, muy rápidamente, pero que puede tener contribuciones de muchísima relevancia. Laura nos decía, en las pequeñas decisiones que nosotros vemos como pequeñas, pero que afectan de manera global y de manera muy importante, a partir sobre todo de crear una nueva ética en el diseño. También nos mencionaban algunos de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Saludos a todos. Síganos en las redes, por favor. Los invito a visitar www.eldiceno.mx, donde está la recopilación de los debates anteriores y también algunos documentos que vamos subiendo sobre cosas que también nuestros debatientes van sumando como textos e información para seguir contribuyendo en este debate del diseño, que bueno, cuando decimos el diseño que viene, pues es algo que apenas está por escribirse. Gracias nuevamente, Laura, Paolo, José. Sientan el aplauso de la audiencia, que los pinceles no lo permiten, pero sientan esa calidez, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.